Yo soy persona, vivo en la fábrica de Atursa muchos meses. También con otros 100 personas que viví ahí. Eh, la vida todavía es muy difícil, muy difícil. Sin luz, sin agua, sin baño, sin nada para todos. También la policía viene muchas veces. Siempre en la noche. Siempre en la noche. Por, por contar la gente, por información para la gente, por darle documentos de gente para todos. Yo, yo soy persona, eh, vivo una vida de rata en la fábrica. No vida de una persona, vida de un perro. No somos personas, no somos personas, tenemos mucho derecho para vivir mejor. Me gustaría vivir con habitación, con luz, con agua, con todo el derecho de para una persona puede vivir. Por ahí en Adurza no tenemos nada. Antes hay luz y también la policía viene ellos cortar la luz. Ahora ni hay luz, ni hay nada, mucho tiempo sin luz, sin nada. También hay problemas ahí. El día domingo, la semana pasada, vienen la policía con mucha fuerza. 5 o 6 de la policía con vestido normal, el otro con vestido de la policía. Vienen también con gorras y con cizalla. Ya a las 3 o 3:30 de la mañana, la gente todos descansar, cada uno descansar a su sitio, dormir tranquilo. La policía viene con la fuerza. Fuera todo, fuera, sale fuera. Toda la gente tiene mucho miedo. Por ejemplo, yo hasta día hasta noche yo pienso, cuando visto la furgoneta de la policía, yo volver a mi país, ahora mismo. También con la gente fuera con fila, ya pregunta cada uno, dame tu pasaporte, tus papeles, verde, naranja, no lo sé cómo dicen ellos, y hablar también con mi paisano. Nadie habla otro idioma, solo castellano. Cállate, con fuerza, con todo. Y al final, ellos sacar un video para cada uno. Y luego ellos fuimos. El día siguiente, también policía volver ahí poco a la tarde, hablar también con poca gente que vive en la fábrica. Ya la policía me dice la gente, ahora mismo no hay más tiempo,
por vivir, vivimos aquí en la fábrica, buscamos otro sitio, buscamos no lo sé dónde, y además en el río, el Ricalior se llama, hay muchas habitaciones ocupadas y vosotros podemos buscar ahí por sentar mejor. Ahora mismo no hay más tiempo para la fábrica. Y esta gente tiene mucho miedo que pasó la noche de antes y luego no piensa bien esta gente y organiza para ir al recargador y luego pasa su coli, pasó así. Sí, la policía viene muchas veces en la fábrica, todavía en la noche, siempre en la noche. Y la última vez vienen con más fuerza, más fuerza. Antes la policía cuando vienen en la fábrica, vienen no mucho, poco, 2 coches, más o menos. También cuando no hay nadie abre la puerta, ellos no hay fuerza para ellos. Y la última vez, considera contrario de muchas veces. Y aquí en Gasteiz no somos todos personas. La gente que viven en Río o en otro sitio, ellos personas, no animales. Ellos ya tenemos derecho para vivir mejor, para cambiar la vida. Y también nosotros buscamos aquí al paz, no buscamos pelea o nada otra cosa, solo paz, paz.